Buenas noches a todos. Aldo, ¿se escucha? Por favor, ¿me puedes confirmar? Buenas noches a todos. Buenas noches. Al nombre del Centro de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria, CERCEO de la Facultad de Odontología, el día de hoy estamos presentando el curso del doctor Latorre, curso que está organizado y coordinado por nuestro profesor Fernando Ortiz. El día de hoy vamos a escuchar el tema muy interesantes sobre el uso de la toxina botulínica. El doctor Ortiz lo va a anunciar correctamente. Agradecemos la presencia del doctor Latorre el día de hoy, con quien vamos a dejar posteriormente para escuchar en esta conferencia que va a ser muy interesante para todos ustedes. El doctor Fernando Ortiz lo dejo para que haga la presentación correspondiente. Muchas gracias a nombre de la Facultad de Odontología y del señor decano. Buenas noches a todos. Muchas gracias, doctor Juan José. Buenas noches con todos. Aldo, hay un eco que se está escuchando, no sé si eso se podrá minimizar. Muy bien. Listo. Muy buenas noches con todos. Buenas noches, doctor Giancarlo de la Torre, doctor Juan José Paz, buenas noches. Efectivamente, a nombre de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Facultad de Odontología y del Centro de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria de la Facultad de Odontología, le damos la más cordial bienvenida a todos los presentes en esta sala, ¿no? El día de hoy tenemos un invitado con quien hemos estado coordinando desde algún tiempo su participación en esta conferencia, ¿no? En esta oportunidad, pues contamos con el doctor Giancarlo de la Torre, quien es cirujano dentista de la Universidad de San Martín de Porres de Lima, Perú. Es maestro en clínica odontológica, área de concentración en prótesis dentaria por la Universidad Estatal de Campinas, UNICAMP. Doctor en clínica odontológica en área de concentración en prótesis dentaria por la Universidad Estatal de Campinas. Tiene un postdoctorado en rehabilitación oral en la Universidad de Sao Paulo. Especialista en prótesis dental por la Universidad de San Leopoldo Mandic. Especialista en disfunción temporomandibular, dolor orofacial por la Universidad de San Leopoldo Mandic también. A Giancarlo, pues lo conozco de hace algún tiempo, inclusive antes de interactuar con él de manera personal, bueno, virtual, aunque ahora se puede considerar personal, ¿no? He leído sus publicaciones, publica bastante en el lugar donde está él, está publicando con un grupo europeo, inclusive en journals de muy alto impacto y prestigio internacional. Está a cargo de investigaciones muy interesantes, las cuales va a compartir con nosotros. Y la conferencia el día de hoy se titula Una opción terapéutica para los trastornos temporomandibulares y bruxismo, investigación y aplicación clínica. Esta conferencia se va a transmitir por el Facebook de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se les pide, por favor, a los participantes que tengan su micrófono y su cámara apagados. Todas las preguntas se van a absolver al final de la conferencia y se les pide que las puedan ir anexando o agregando al chat. Y por favor, el chat usarlo únicamente para las preguntas de la conferencia. Y por último, no olvidar registrarse en el enlace de asistencia. Giancarlo, desde ya un agradecimiento especial por haber aceptado esta tarde compartir con nosotros en la universidad, ¿no? Y estamos, creo, listos para poder escuchar tu interesante conferencia. Muchas gracias, Giancarlo. Adelante. Listo, Fernando, gracias. ¿Se me escucha bien? ¿Está todo bien? Sí. Sí, Bueno, se escucha bien. Buenas noches a todos. Antes de comenzar la conferencia, me gustaría agradecer de forma especial primero la invitación, ¿no? de la Universidad Mayor de San Marcos. Para mí fue bastante gratificante y como siempre comento, una honra el poder recibir invitaciones de este tipo, principalmente de mi país, ¿no? De mi país. No son muchas las invitaciones
que tengo recibido desde Perú. Entonces, desde que recibí esta invitación, prontamente acepté y reitero más una vez, es una honra para mí estar con ustedes el día de hoy. Agradecer la invitación del doctor Juan José Paz y principalmente la invitación de Fernando, ¿no? Con el cual tengo más contacto. ¿Sí? Como Fernando dijo, ya estamos coordinando este evento hace algún tiempo, ¿sí? Hasta que conseguimos realizarlo. Y Fernando, más una vez, muchas gracias por la invitación. Espero que les guste la clase. ¿Sí? Hoy día me voy a limitar a mostrar lo que se tiene de mejor dentro de la evidencia científica sobre un asunto que es bastante controversio aún, ¿sí? Que es el uso de la toxina botulínica dentro del área del dolor orofacial. Y vamos a enfocarnos principalmente en dos asuntos, ¿no? La toxina para trastornos temporomandibulares o para la disfunción temporomandibular y para el bruxismo, ¿sí? Entonces, ahora voy a compartir mi pantalla. Aquí. Solo me avisan si se está viendo bien, ¿sí? Sí, Bien? ya se comenzó a ver, sí. Listo, Está perfecto. Bien. Entonces, pasando rápidamente por la presentación, ¿no? Ya no me voy a presentar, ya que Fernando lo hizo. Muchas gracias por la presentación. Y solo para complementar un poco, ¿no? Actualmente yo soy profesor de la Universidad Federal de Santa Catarina, del Departamento de Oclusión y Prótesis, ¿sí? También soy profesor en la Universidad Uningá, en el programa de posgrado de la maestría en armonización orofacial. Y desde hace un mes soy parte del Centro de Investigación Interdisciplinar de la Facultad Egas Moniz en Portugal, y desde junio más o menos estaré haciendo o seré parte también como investigador asociado del Instituto Karolinska en Suiza, ¿sí? Donde vamos a desenvolver toda esta línea de investigación que vengo desenvolviendo desde que comencé la maestría, y que muchos de los trabajos que ustedes van a ver el día de hoy son fruto, ¿no? Son fruto de todo este trabajo de 10 años en los cuales tengo aquí en Brasil, ¿sí? Entonces, si por algún momento se escapa alguna palabra en portugués, espero me sepan comprender, ya que esta clase generalmente la suelo dar más en portugués que en español. Todo lo que voy a decir el día de hoy está resumido en este ebook, que lo pueden bajar desde mi Instagram, ¿sí? Donde tenemos todas las partes del uso de la toxina botulínica en los trastornos temporomandibulares, bruxismo, dolor neuropático, y hasta algunos videos interactivos de cómo manipular este fármaco, cómo realizar las aplicaciones, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de toxina botulínica, y me gusta mucho comenzar mostrando este video porque generalmente las personas no hablan de toxina botulínica y sí hablan de lo que es Botox, ¿no? Y son cosas que la verdad son totalmente diferentes, porque uno es una marca comercial y el otro nombre es el principio activo del fármaco. Pero cuando hablamos de toxina botulínica, la mayoría de las personas relacionan la toxina botulínica simplemente con la estética, ¿eh? Inclusive con belleza y hasta con elegancia. Pero pocas personas saben, hasta el día de hoy inclusive, que existen aplicaciones de la toxina botulínica que traspasan esa barrera de la estética, ¿no? Para pocas personas es conocido que la toxina botulínica fue isolada, no fue aislada inicialmente con finalidades terapéuticas y no con finalidades estéticas. Entonces, las aplicaciones estéticas fueron una consecuencia de una aplicación terapéutica que se realizó en los párpados de los pacientes que presentaban blefaroespasmos, ¿no? Y después de 14 días, los doctores de esa época percibieron que las líneas, que las arrugas, ¿no? que se presentaban alrededor de los ojos, en el músculo orbicular de los ojos, comenzaban a desaparecer. ¿Sí? Creo que se trabó la presentación. Un poquillo. Y bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo principal de nuestra clase el día de hoy? ¿No? Yo quiero, para quien nunca tuvo contacto con la toxina botulínica, o para quien ya tuvo algún contacto, alguna clase,
algún curso de armonización orofacial donde generalmente se habla de este fármaco, ya me voy a ir contento de la clase si consigo mi objetivo principal, que va a ser mostrarles a ustedes cómo la toxina botulínica tiene que ser vista desde otra forma, desde otro punto de vista. Ella tiene que ser vista como un fármaco, ¿sí? Como un fármaco. Y este reporte de la Times, ¿no? Pone como título cómo la toxina botulínica se convirtió en el fármaco que trata absolutamente todo. Y ellos citan varios trabajos muy buenos en los cuales la toxina botulínica es utilizada para controlar la sintomatología de la depresión, por ejemplo, para las migrañas, para las lumbalgias, inclusive para las manos sudorosas. Y ellos citan dos trabajos experimentales, trabajos clínicos, en los cuales la toxina botulínica fue usada para revertir el cáncer de esófago. Entonces, cuando vemos esto y vemos estos trabajos que usan la toxina botulínica para condiciones terapéuticas que van más allá de la estética, pues eso siempre me deja pensando que estoy frente a un fármaco que es relativamente nuevo en el área de la medicina, porque no tiene más de 20, de 25 años, pero que tal vez tiene un futuro bastante promisor, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? El gran problema de la toxina botulínica es que ella está en el medio de dos áreas que son relativamente nuevas. El área de los trastornos temporomandibulares, ¿no? Que como estábamos comentando con Fernando estos días, es lamentable que todavía no tengamos una sociedad, una especialidad en Perú, ¿no? Que nos permita difundir un poco más lo que son los trastornos temporomandibulares o el dolor orofacial en sí. Y la segunda área, que es la área de armonización orofacial, que es una área que está creciendo notablemente en América Latina en estos últimos 3 o 4 años. Entonces, la toxina botulínica está en el medio, ¿no? Cuando yo doy esta clase para las personas que hacen especialización en armonización orofacial, ellos son totalmente a favor del uso de la toxina botulínica para cualquier tipo de dolor. Ya cuando doy esta clase para el área de disfunción temporomandibular, la mayoría de las personas es totalmente contra, ¿sí? Justamente por el uso indiscriminado e indebido que se está haciendo de este fármaco, sin siquiera saber cuál es el diagnóstico del cual yo estoy tratando a mi paciente, ¿sí? Entonces, yo siempre digo, ¿no? Yo no puedo tratar un paciente si yo no sé lo que el paciente tiene. Si yo no sé diagnosticar los diferentes tipos de trastornos temporomandibulares, ¿cómo pretendo saber cuáles son todas las herramientas o cuál es todo el arsenal de tratamientos que tengo para ofrecer a este paciente frente a cada tipo de diagnóstico? No es que todos los pacientes van a usar placa, y me voy a salir un poquito del tema, ¿no? La mayoría de las personas piensa placa para todo el mundo, y no es así. Las placas funcionan para un tipo de paciente, los medicamentos para otro tipo de paciente, las infiltraciones para otro tipo de paciente. Entonces, no tenemos una receta que nos permita, o un protocolo el cual lo vamos a utilizar en todos nuestros pacientes. Por eso que en el área del dolor orofacial, el tratamiento es individualizado y depende de cada paciente, porque muchas veces tengo un paciente con el mismo diagnóstico, pero con diferentes manifestaciones clínicas. Y algunas veces tengo pacientes con las mismas manifestaciones clínicas, pero con diferentes diagnósticos. Y es de ahí la importancia de saber diagnosticar para tratar a mi paciente, ¿sí? Y cuando llevamos a la toxina botulínica a este contexto, tenemos que ver a la toxina botulínica como un fármaco. ¿Por qué? Porque ella va a tener una dosis adecuada a ser inyectada en mi paciente, va a tener una periodicidad adecuada para ser reinyectada en mi paciente, y cuando la toxina botulínica es utilizada en dosis muy altas y repetidas veces, va a causar efectos adversos, como cualquier fármaco, ¿sí? Entonces, lo más importante el día de hoy en la clase es que ustedes vean que sí, que la toxina botulínica tiene un papel dentro del área del dolor orofacial. Tal vez por ahora no es el papel más importante, tal vez no sea el tratamiento de primera elección, pero la toxina poco a poco se está encajando en un tipo de diagnóstico en pacientes específicos, los cuales ella funciona bastante bien, y más adelante vamos a hablar un poquito más de eso, ¿sí? Entonces, lo más importante que yo quiero transmitirles el día de hoy es que vean a la toxina botulínica como lo que ella realmente es, un fármaco. Entonces, ¿qué es esta famosa toxina botulínica?
La toxina botulínica es el resultado de la fermentación de la bacteria anaerobia gram-positiva Clostridium botulinum. Y encontramos esta toxina botulínica en 7 sorotipos o en 7 tipos que van del tipo A al tipo G, siendo que los 2 tipos más estudiados mundialmente son el sorotipo A y el sorotipo B. En América Latina es solamente comercializado el sorotipo A. Ya en los Estados Unidos, Europa y Asia también se utiliza el sorotipo B. Eso quiere decir que todas las marcas comerciales de toxina botulínica que tenemos en América Latina, aquí en Brasil o en Perú, son el sorotipo A. Y eso nos da una gran ventaja. ¿Por qué? Porque el sorotipo A es el sorotipo que ya es comprobadamente el sorotipo que dura mucho más en el músculo esquelético. Y como ustedes bien saben, la toxina botulínica, el principal mecanismo de acción de ella es de parálisis muscular, ¿sí? ¿Cómo está compuesta la molécula de toxina botulínica? Y eso también es muy importante porque nosotros cuando estudiamos farmacología siempre sabemos los principios activos y cómo está compuesto cada fármaco. Y ya que la toxina botulínica tiene que ser vista como un fármaco, vamos a hablar rápidamente sobre su composición. Y cuando vemos la molécula completa de toxina botulínica, que es este círculo grande que ustedes están viendo, que envuelve esta parte de dentro que se denomina de parte activa, dependiendo de la marca comercial, esa molécula de toxina botulínica pesa desde 900 kilodaltons hasta 150 kilodaltons. Este círculo es conocido como la cadena de protección. ¿Por qué? Porque va a proteger a la parte activa de la toxina botulínica, que es la responsable por los efectos de este fármaco. Esta cadena de protección generalmente está compuesta o está constituida por 2 sustancias, o es albúmina o lactosa. Y desde ahí ya eso nos indica algunas de las preguntas que debemos hacer a nuestro paciente en el momento de la anamnesis. Si mi paciente es alérgico a la leche o al huevo, pues utilizaré la marca de toxina botulínica que no tiene este excipiente dentro de su composición. Y es importante que no confundamos lo que es intolerancia a alergia. Esta contraindicación es solamente para pacientes alérgicos, ¿sí? Y cuando sacamos esta cadena de protección, vemos la parte activa de la toxina botulínica, que está compuesta por una cadena pesada que pesa 100 kilodaltons, una cadena leve que pesa 50 kilodaltons, ambas cadenas unidas por un puente disulfeto, y la cadena leve está acompañada de una molécula de zinc. ¿Por qué es importante conocer esto? Es importante porque la cadena leve va a ser la cadena o el elemento responsable por los efectos tóxicos de la toxina botulínica. ¿Y por qué digo tóxicos? Porque cuando la toxina botulínica ingresa al sistema inmune de mi paciente en grandes cantidades, va a producir una enfermedad conocida como el botulismo. Solo que esos efectos tóxicos en dosis pequeñas, que son las dosis utilizadas en la medicina o en la odontología, son considerados como efectos terapéuticos, ¿sí? Además, esta cadena leve es muy importante porque ella le proporciona a la toxina botulínica 2 características que hacen que la toxina sea un poco complicada de ser manoseada, de ser trabajada. Esta cadena leve es susceptible al calor y a movimientos bruscos. O sea, el frasco de toxina botulínica no puede estar a temperatura ambiente. Él siempre tiene que estar refrigerado. Y cuando el frasco de toxina botulínica llega a mi consultorio, yo no puedo agitar ese frasco, yo no puedo hacer esto con el frasco. Todo movimiento brusco o de agitación es considerado un movimiento que va a desnaturalizar la proteína o la toxina botulínica, que no es más que una proteína. Desnaturaliza esta proteína y solo nos damos cuenta que pasó esto cuando inyectamos la toxina a nuestro paciente y vemos que no tuvo ningún efecto, ¿sí? Entonces, es importante conocer la composición de la toxina botulínica para saber cómo este fármaco se comporta y cómo nosotros debemos manipular este fármaco en el momento de las aplicaciones en nuestros pacientes, ¿sí? ¿Y cuál es el mecanismo de acción? Bueno, aquí tenemos una junción neuromuscular, ¿no? Compuesta por un neuronio motor presináptico, un nervio motor presináptico y una fibra muscular. Dentro de este nervio motor presináptico tenemos estas vesículas que están llenas, ¿no? O en su interior tienen neurotransmisores. En el caso de la contracción muscular, vamos a hablar del neurotransmisor acetilcolina. Cuando se genera un potencial de acción, estas vesículas son direccionadas
para que los receptores de estas vesículas se unan con los receptores de la membrana del nervio motor presináptico y por un proceso de fusión y de exocitosis van a liberar este neurotransmisor conocido como acetilcolina. Esta acetilcolina es liberada con dirección a la fenda sináptica para que después de producir una despolarización de la membrana de la placa motora o de la fibra muscular, se genere un nuevo potencial de acción, esta vez en la fibra muscular, conocido como contracción muscular. O sea, para la contracción muscular yo necesito de la presencia de acetilcolina. ¿Qué pasa cuando inyecto la toxina botulínica, que son esas partículas verdes que ustedes están viendo por detrás del nervio? Didácticamente, el mecanismo de acción de la toxina es dividido en 3 pasos. El primer paso, que consiste en el paso de la ligación de la molécula, en el cual la molécula de toxina botulínica entera se une a la membrana del nervio motor presináptico, lo que nos lleva al segundo paso, que es el paso de la internalización, donde la molécula ingresa al neuronio y estas 2 cadenas se separan. La cadena pesada es degradada y la cadena leve es direccionada para la última fase, que es conocida como la fase lítica o inhibición de la exocitosis de acetilcolina, que es la parte del mecanismo de acción de la toxina más importante. En esta parte tenemos a la vesícula presináptica con el neurotransmisor acetilcolina en su interior. Tenemos a la membrana plasmática del nervio motor presináptico con su receptor sintaxina. Y alrededor de estas vesículas sinápticas tenemos un complejo proteico denominado de complejo proteico SNER, formado por la proteína SNAP, por la proteína NSF, por la proteína alfa-SNAP y por la proteína SNAP25 que ya va a aparecer. Cuando estas 4 proteínas se unen con la sintaxina, se produce por exocitosis la liberación de acetilcolina y como resultado de eso la contracción muscular. Pero ¿qué pasa cuando la cadena leve de la toxina botulínica ingresa? Esta cadena leve del tipo A se une a esta SNAP25, degrada el SNAP25 y con eso quiebra esta unión entre el complejo proteico SNER y la sintaxina. Y si no tengo esta unión de receptores, como consecuencia de eso no tengo la liberación de acetilcolina. Y como resultado de la no liberación de acetilcolina, tengo una parálisis muscular. Y que quede claro, la toxina botulínica no relaja la musculatura. La toxina botulínica paraliza la musculatura. ¿Sí? ¿Por cuánto tiempo dura este efecto de parálisis? Según la literatura, este efecto dura entre 3 a 6 meses. ¿Por qué? Porque a partir del tercer mes, nuevas fibras nerviosas van a crecer, van a nacer a partir de este nervio motor presináptico que está inhibido. Estas nuevas fibras nerviosas van a ser las encargadas de inervar nuevamente esta porción muscular que está paralizada. Tienen las vesículas sinápticas con el neurotransmisor acetilcolina y ellas van a desempeñar el papel que desempeñaba antes ese nervio que está inhibido ahora por la toxina botulínica. Pero si pensamos un poco más a fondo en esta última parte del mecanismo de acción de la toxina botulínica, y ya me gustaría dejarlos con esta duda, si cada vez que yo inyecto toxina botulínica tengo la neoformación de fibras nerviosas, ¿será que estas fibras nerviosas nuevas, a pesar de ser nuevas, tendrán el mismo potencial de acción, tendrán la misma fuerza para inervar de forma eficaz esta porción muscular que está paralizada? ¿Será que ellas funcionan de la misma forma que antes de la aplicación de la toxina botulínica? Ya me gustaría que vayan pensando un poco en eso, porque esa es la base del raciocinio para entender cómo se producen los efectos adversos de repetidas aplicaciones de toxina botulínica, ya sea para la parte estética como para la parte terapéutica, ¿sí? Entonces, una vez que ya vimos cómo está compuesta la molécula de toxina, vimos el principal mecanismo de acción de ella, que es el mecanismo neuromuscular de parálisis muscular, vamos a ver entonces cómo manipulamos este fármaco. Y cuando ustedes compren el frasco de toxina botulínica, la marca más común es la que ustedes están viendo en la pantalla, que es Botox, va a llegar dentro de este frasco un polvo, ¿sí? Y este polvo está en la parte al fondo del frasco. Y yo necesito transportar este polvo para la musculatura de mi paciente. Entonces yo necesito hacer un proceso de reconstitución, o sea, devolver este polvo a su estado líquido para poder transportar este fármaco a la musculatura de mi paciente. Entonces vamos a ver cómo se realiza esto. Y primero hago una asepsia con alcohol y gasa al 70% en la tapa de este frasco. Después, con una aguja,
voy a retirar el vacuo que está dentro de este frasco. Todas las marcas comerciales de toxina vienen con vacuo. Este vacuo es una protección a la molécula de toxina botulínica, ¿sí? Solo que en el momento que ya voy a utilizar esta toxina, retiro ese vacuo colocando una aguja para que entre aire, ¿no? Y se nivele esta presión de aire. Y después voy a seleccionar una cantidad específica de suero fisiológico estéril. Siempre trabajamos con suero fisiológico estéril para reconstituir la toxina botulínica. Generalmente trabajamos con 1 ml de suero o con 2 ml de suero fisiológico al 0.9%. Una vez que seleccioné los 2 ml, coloco el suero dentro del frasco y no lo inyecto rápidamente. Comienzo a gotear este suero. Acuérdense que les dije que cualquier movimiento brusco, inclusive de la inserción de un líquido de forma rápida, puede producir un turbidiamento dentro del frasco, ¿no? Y eso se considera un movimiento brusco y eso va a desnaturalizar a la proteína. Una vez que coloqué todo el suero de la forma más lenta posible, por un periodo de 20 a 30 segundos hago una homogenización de la solución, ¿sí? Para estar seguros que todo el polvo que está dentro del frasco fue reconstituido. Y si ustedes ven, yo no estoy agitando el frasco, estoy haciendo movimientos de pivot lo más lento y delicadamente posible. Una vez que hice esto, procedo a colocar nuevamente la aguja con la que retiré el vacuo de dentro del frasco y coloco la jeringa de insulina. Cuando trabajamos con toxina botulínica, siempre vamos a trabajar con jeringas de insulina, ¿sí? Selecciono la cantidad de unidades que ya planeé en inyectar en mi paciente, retiro esta jeringa y por último coloco la aguja de insulina que es la correspondiente para esta jeringa, ¿sí? Y con eso estoy protegiendo el filo de la aguja de insulina que es tan delicado y de esta forma cuando lleve esta toxina a la musculatura de mi paciente no va a causar tanto dolor como debería de causar, ¿sí? Entonces, una vez que vimos todo esto que es parte de las generalidades de la toxina, ahora vamos a hablar un poquito sobre cuál es el problema. ¿Por qué que la toxina botulínica no es vista con buenos ojos dentro del área del dolor orofacial? Principalmente por todas estas publicaciones, estas publicidades que ustedes están viendo, que están apareciendo, donde se afirma que la toxina botulínica trata los dolores de cabeza, cura los trastornos temporomandibulares, cura el bruxismo, cura las migrañas, y en fin. Todas estas publicidades yo las saqué del internet, algunas de consultorios, otras de cursos de armonización orofacial que hacen este tipo de afirmaciones para atraer a los alumnos, ¿no? Y la verdad que les digo que hasta ahora no existe ni un trabajo clínico en el cual se afirme 100% que la toxina botulínica puede curar algún tipo de dolor. Y no estoy hablando solo de trastornos temporomandibulares, estoy hablando de cualquier tipo de dolor, ¿sí? Entonces, no existe ningún trabajo clínico que nos demuestre eso hasta el día de hoy. Así como también no existe ni un trabajo clínico que nos diga que la toxina botulínica no tiene efecto alguno, ¿sí? Por eso que es bastante importante saber interpretar la literatura que leemos. No es simplemente entrar al PubMed, bajar el artículo y leerlo y quedarme con la conclusión. Muchas veces yo necesito ser mucho más crítico que el propio autor del trabajo, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de eso un poquito más adelante con algunas de las evidencias que le voy a mostrar, pero acuérdense de siempre ser críticos con lo que leen, no crean en todo lo que está escrito, ¿sí? Y les voy a pedir entonces que a partir de ahora abramos un poquito nuestra mente, nuestra cabeza, para aceptar tal vez algunos conceptos que puedan ser un poco diferentes a lo que se nos fue enseñado en el pregrado, ¿sí? Inclusive, principalmente me gustaría que respondan esta pregunta al final ustedes mismos, si llegó la hora de usar la toxina botulínica para los trastornos temporomandibulares. Y para que no crean que yo soy injusto con la toxina botulínica, decidí hacer un pequeño juego y colocar en una balanza lo que sería la eficacia de la evidencia que les voy a mostrar ahora, la eficacia de la toxina botulínica contra los efectos adversos que este fármaco puede producir en mi paciente. Ustedes estarán de acuerdo que si la balanza se inclina a favor de la eficacia, pues estaremos frente a un fármaco que debería ser el tratamiento de elección para mi paciente.
Pero si esta balanza se inclina a favor de los efectos adversos, pues consecuentemente estaremos frente a un fármaco que tiene que ser visto con bastante precaución y que tal vez no sea la primera opción de tratamiento y sí la última, por las chances de desenvolver efectos adversos en nuestros pacientes, ¿sí? Pero por ahora esta balanza está equilibrada entre eficacia y efectos adversos. Y la primera pregunta, que generalmente ahora es un poco difícil hacer esto online, ¿no? Pero generalmente me gusta preguntar qué es lo que piensan sobre el mecanismo de acción de la toxina botulínica para el dolor, ¿sí? Ahora no vamos a hablar más del mecanismo de acción de parálisis, vamos a hablar del otro mecanismo de acción de la toxina que tal vez es el menos conocido, que es el mecanismo antinociceptivo, el mecanismo que hace que por el cual la toxina actúe directamente en las vías del dolor. ¿Y será que este mecanismo de parálisis muscular es el responsable por el cual mi paciente no siente más dolor cuando inyecto toxina? ¿Será que este mecanismo neuromuscular de la toxina botulínica es el responsable por la disminución del dolor? No. Existen dos mecanismos, como les dije, analgésico, ¿no? O antinociceptivo y el neuromuscular, y son dos mecanismos totalmente independientes, que conviven juntos, pero son totalmente independientes. La literatura ya nos muestra o ya nos mostró repetidas veces que el mecanismo antinociceptivo de la toxina precede al mecanismo de parálisis muscular. Eso quiere decir que mi paciente va a comenzar a sentir menos dolor antes que el músculo esté paralizado. Y eso nos lleva a pensar el por qué hoy en día no se relaciona más la presencia, por ejemplo, del bruxismo del sueño con dolor de mi paciente. Si mi paciente tiene bruxismo del sueño y tiene dolor, probablemente este dolor es un trastorno temporomandibular y no es ocasionado por el bruxismo del sueño, ¿sí? Por eso comencé la clase diciendo la importancia o lo importante que es saber diagnosticar y saber y estar actualizado siempre con lo último de la literatura, ¿no? Todos estos cambios se han producido en los últimos 5, 7 años, tal vez 10 años a lo mucho, ¿no? Y estos conceptos nuevos nos hacen cambiar la forma de tratar a nuestros pacientes, ¿sí? Entonces, la toxina botulínica, cuando inyectada en el músculo de mi paciente, va a disminuir el dolor de este paciente. Pero esta disminución pasa mucho antes que la toxina paralice el músculo. Por eso que decimos que son dos mecanismos totalmente independientes. Y bueno, ¿cómo es que la toxina entonces va a disminuir el dolor de mi paciente? Y les voy a pedir que vean la figura B y la figura D. Aquí no estamos hablando más de neurones motores, estamos hablando de neurones sensitivos, ¿sí? Donde la toxina botulínica también es transportada. Y hoy en día, inclusive, en la figura D, se dice que la toxina botulínica es transportada mediante el transporte axonal de neurones sensitivos, ¿sí? Y existen varios trabajos experimentales en animales demostrando esto. A pesar que todavía no se sabe el mecanismo principal por el cual la toxina botulínica sería transportada para el sistema nervioso central, existen algunas teorías como la del transporte retrógrado, más todavía nada conciso, ¿sí? Lo que se sabe es que la toxina llega al sistema nervioso central, la toxina botulínica actúa también en la periferia, pero no se sabe aún cuáles son esos mecanismos propiamente dichos. Entonces ahora les voy a mostrar algunas de las literaturas que tenemos disponibles, ¿no? Y este es un trabajo que fue hecho por Víctor. Víctor es otro peruano que hizo su maestría y su doctorado en la Facultad de Odontología de Piracicaba, y este es el trabajo de él de la maestría, donde pudimos comprobar, ¿no? Pudimos comprobar que la toxina botulínica disminuyó el dolor de estos ratoncitos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hacía en el trabajo, ¿no? Se creaba un protocolo de dolor en estos ratos, fue creado en la región de la articulación temporomandibular, y se evaluaba el comportamiento de dolor de estos ratones antes de la aplicación de la toxina y después de la aplicación de la toxina. Y vimos que después de la aplicación de la toxina hubo una disminución del comportamiento doloroso de los ratones. Y tal vez ustedes puedan estarse preguntando cómo sabías
que el ratón tenía o no tenía el dolor, ¿no? Existe una metodología bastante consolidada ya, el cual de una forma breve nos indica que cuando el ratón se rasca en la región en la cual tú creaste este protocolo de dolor, es porque le está doliendo. Entonces, tienes que contabilizar o contar cuántas veces él se rasca, tanto antes de aplicado el tratamiento como después de la aplicación. Y en nuestro caso, después de la aplicación de toxina, los ratones disminuyeron el número de veces con las cuales se rascaban en la región en la que sentían el dolor. Consecuentemente, la conclusión es que la toxina botulínica disminuyó el comportamiento doloroso de los ratones, se mostrando analgésica. Este otro trabajo, que es del 2004, testó diferentes dosis de toxina botulínica en un protocolo del dolor en la pata de ratones. ¿Sí? Crearon un dolor en la pata de los ratones y después inyectaron diferentes dosis de toxina botulínica en diferentes grupos. ¿Qué encontraron? Encontraron que el comportamiento de dolor de los ratones disminuyó considerablemente. Los ratones conseguían caminar aún porque la toxina no había paralizado el músculo, porque las dosis eran bastante bajas. Pero lo más importante que los autores encontraron fue cuando evaluaron el tejido en el cual la toxina había sido inyectado. Ellos encontraron que la toxina disminuyó la cantidad de glutamato periféricamente. Y aquí no estamos hablando más de un comportamiento doloroso. Estamos hablando que la toxina disminuyó los niveles periféricos de un neurotransmisor bastante relacionado principalmente con la sensibilización periférica o con un tipo de dolor agudo, ¿no? Entonces, la toxina tiene sí un efecto directo en las vías del dolor y este autor demostró que la toxina disminuye la cantidad de glutamato periféricamente. El trabajo que les comentaba, o nuestro trabajo, ¿no?, consiguió demostrar también que la toxina botulínica disminuyó los niveles de sustancia P, ¿sí? Y a pesar que el tejido evaluado no llegó a ser el tejido del sistema nervioso central, porque seleccionamos el ganglio trigeminal, ¿no?, encontramos que la toxina, mismo después de 14 días, si ustedes observan las barras, la cantidad de sustancia P fue inclusive menor que los ratones de la primera barra, que eran ratones saludables, que no sentían nada de dolor. O sea, la toxina botulínica fue bastante eficaz en la disminución de este neurotransmisor, sustancia P, bastante presente en los tipos de dolor crónico. Y además de esto, nuestro trabajo también demostró que la toxina botulínica disminuyó los niveles de GRPC, o el gen relacionado al péptido de calcitonina, ¿sí? Este neurotransmisor también está bastante presente en dolor crónico, principalmente cuanto más cerca estamos del sistema nervioso central, la cantidad de este neurotransmisor aumenta. Y es por eso que la toxina botulínica funciona de una manera adecuada en la migraña, ¿no? Porque en la migraña tenemos una gran liberación de este neurotransmisor, CGRP o CGRP o GRPC, ¿sí? Entonces, nuestro trabajo también demostró que la toxina botulínica disminuyó considerablemente los niveles de este neurotransmisor. Entonces, con esto les quiero dar a entender que aquí no estamos hablando más de parálisis muscular. Estamos hablando que la toxina tiene un efecto directo en la disminución de mediadores del dolor y de la inflamación. Nuestro trabajo también encontró que la toxina disminuyó los niveles de interleuquinas como IL-1 beta, ¿sí? Y a pesar que eso nos pueda llevar a pensar que la toxina botulínica también tiene un efecto antiinflamatorio, es importante que sepamos que las interleuquinas disminuyen cuando los mediadores del dolor disminuyen. O sea, cuando la cantidad de sustancia P y de CGRP disminuyen, consecuentemente la cantidad de interleuquinas también disminuye. Entonces, este efecto antiinflamatorio de la toxina botulínica es un efecto secundario. Solo que todas estas investigaciones que les mostré, ¿no?, en Europa, son hechas en humanos, ¿sí? Porque el comité de ética se los permite, porque los voluntarios en realidad no son voluntarios, ellos reciben un pago para participar de estas investigaciones en las cuales se experimenta de alguna forma con algunos protocolos del dolor. ¿Qué hicieron en ese trabajo? Inyectaron una sustancia en el antebrazo de algunas personas saludables para crear un dolor en estas personas y inyectaron después toxina botulínica.
Y por una metodología, si ustedes pueden ver aquí estas mangueras pequeñas, que se denomina de microdiálisis, extrajeron todo el exudado inflamatorio antes y después de la aplicación de la toxina para ver cuál era el efecto de la toxina. ¿Qué encontraron? Encontraron que la toxina disminuyó la cantidad de glutamato, disminuyó el dolor provocado en estos pacientes y disminuyó la cantidad de flujo sanguíneo. Aquí estamos hablando de una evidencia científica que viene del propio humano, o sea, no tenemos cómo refutar esto, ¿sí? Entonces, por lo menos periféricamente, la toxina botulínica tiene un efecto, sí, a nivel de dolor, disminuyendo la cantidad de glutamato. Además, si la toxina disminuye el flujo sanguíneo, consecuentemente la cantidad de células proinflamatorias que son direccionadas para el local del dolor también disminuye y consecuentemente la inflamación disminuiría, ¿sí? Entonces, este trabajo es importante porque nos demuestra un efecto directo de la toxina botulínica en la disminución del glutamato. Entonces, resumiendo esta parte, ¿qué pasa cuando yo inyecto la toxina botulínica en el músculo de mi paciente, que sería considerado una aplicación periférica, que sería el número 1? Yo inyecto la toxina y la toxina va a disminuir la cantidad de sustancia P, de glutamato, de YRPC o CYRP, y con esta disminución va a disminuir la cantidad de mediadores inflamatorios, de sustancias inflamatorias. Y también va a disminuir la cantidad de células que van a producir estos mediadores de inflamación, como los macrófagos, neutrófilos y mastócitos. Cuando yo inyecto la toxina botulínica en neurones o en neuronas, ¿no? Lo que representaría el sistema nervioso central, y cuando digo que se le inyecta es en laboratorio, ¿sí? El mecanismo de acción de la toxina también va a ser de disminuir la cantidad de glutamato, de CYRP y de sustancia P, y de disminuir la cantidad de receptores para estos neurotransmisores. O sea, la toxina disminuye la cantidad de neurotransmisores y la poca cantidad remanescente o la poca cantidad que sobra no encuentra un receptor para ella, porque la toxina también disminuyó la cantidad de receptores específicos para cada tipo de neurotransmisor. El gran problema es el número 3, que no sabemos cómo la toxina botulínica llega del músculo, o sea, de la periferia, para el sistema nervioso central. Como les dije, se habla de un transporte retrógrado, pero es solamente una teoría. Hasta el día de hoy no se sabe a ciencia cierta cómo es que la toxina botulínica llega al sistema nervioso central, pero se sabe que ella tiene sí un efecto central. Y este efecto central fue ya propuesto o hasta demostrado ya por algunas investigaciones clínicas. ¿Qué hicieron en este trabajo? ¿No? Este trabajo es un trabajo de dolor neuropático periférico, en el cual se trató a estos pacientes con inyecciones de toxina botulínica en el brazo. Ellos hicieron biopsia de la piel de estos pacientes, ¿sí? Hicieron biopsia antes de la aplicación de la toxina y después de la aplicación de la toxina. ¿Y qué encontraron? Primero encontraron que el dolor en estos pacientes había mejorado significativamente después de la aplicación de la toxina. O sea, en el momento de hacer la biopsia, lo que yo esperaría encontrar es que la cantidad de neurotransmisores o de mediadores del dolor hubiera disminuido, porque mi paciente ya no siente dolor. Para sorpresa de los autores, cuando ellos hicieron la biopsia y evaluaron este tejido, ellos encontraron que la cantidad de sustancia P y de CYRP o YRPC no se había modificado, se encontraba igual. O sea, la toxina no consiguió disminuir la cantidad de estos neurotransmisores. Pero entonces, ¿cómo se explica que mi paciente no sentía tanto dolor como antes? Es aquí que los autores comienzan a proponer el mecanismo de acción de la toxina botulínica central, ¿sí? Los autores nos dicen que tal vez el mecanismo principal de la toxina botulínica sea central y no periférico. Y eso tal vez esté bastante explicado porque todas las toxinas primero llegan al sistema nervioso central y después son transportadas para la periferia, ¿no? Entonces, este mecanismo de acción central, los autores proponen que pasa, ¿no? El local donde la toxina actúa es en el local de la primera sinapsis, entre la primera y la segunda neurona,
¿sí? En este proceso de transmisión del dolor, ¿no? Esta neurona viene de la periferia y cuando se encuentra con la segunda neurona que va a llevar este estímulo al sistema nervioso central, en este proceso de transmisión del dolor es donde la toxina botulínica actúa, ¿sí? Y lo más importante de este trabajo es que los autores consiguieron identificar qué tipo de paciente es el paciente que responde a las aplicaciones de toxina botulínica. Y es el paciente que presenta esta característica, alodinia. No sé si todos están familiarizados con este término, pero alodinia es una característica que hace que cualquier estímulo que no cause dolor en estos pacientes va a causar dolor. Por ejemplo, si yo paso un algodón en la mano de estos pacientes, ellos van a sentir dolor, lo que no deberían de sentir. Esta característica es alodinia y es indicador de sensibilización central, ¿sí? Entonces, los pacientes que presentaban esta característica fueron los pacientes que respondieron a toxina botulínica. Y si pensamos bien, esto hace sentido, porque les acabo de decir que el principal mecanismo de acción es central y la alodinia es un indicador de sensibilización central. Entonces, resumiendo esta parte, si ustedes ven el primer esquema, dice el esquema del mecanismo de acción de la toxina botulínica para un dolor crónico, ¿sí? ¿Dónde actúa? En los terminales periféricos, inhibiendo la liberación de neurotransmisores, o sea, reduciendo la sensibilización central. En el sistema nervioso central va a reducir también la liberación de estos neurotransmisores, va a disminuir la activación de la microglía o células de glía, que como sabemos son las principales responsables hoy en día por el proceso de cronificación del dolor. Y inclusive la toxina va a modular la actividad de los sistemas de modulación del dolor, como el sistema opioide y el sistema GABA. Y de esta forma disminuye la sensibilización central. No explico esta parte del medio porque eso corresponde más a un dolor neuropático, ¿sí? Que lamentablemente por el tiempo no nos va a dar para hablar el día de hoy. Pero cuando ustedes ven el segundo esquema, que es para un dolor agudo, los autores son bastante directos y ellos colocan que la toxina botulínica no afecta o no tiene efecto alguno en neuronas sensitivas que no están pasando por ningún proceso de dolor o en aquellas que están pasando por dolor agudo. O sea, la toxina botulínica tal vez solo funcione en pacientes con dolor crónico, ¿sí? Y esto ya nos hace pensar en algunos diagnósticos de trastornos temporomandibulares en los cuales la toxina no se encajaría, como por ejemplo una mialgia local, que es más aguda. Tal vez la toxina se encajaría más en un dolor miofacial, ¿sí? Entonces, ya ahí vamos viendo en qué tipo de diagnóstico yo podría utilizar esta toxina botulínica. Entonces, evidencia experimental se encaja en los trabajos clínicos. Y claro, es importante que recuerden que yo no puedo extrapolar, yo no puedo llevar todos los resultados de un trabajo en animales al 100% de un trabajo clínico, pero sí puedo hacer suposiciones, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo que la toxina botulínica se encaja en el tratamiento de las mialgias, ya sea, principalmente vamos a hablar del dolor miofacial. ¿Y qué nos dice este trabajo? ¿No? Este trabajo nos dice que la toxina botulínica disminuye el dolor miofacial en algunos casos, disminuye las hipertrofías musculares y ellos colocan como una ventaja que no depende del paciente, ¿sí? Claro, el paciente llega al consultorio, aplicamos toxina botulínica y el paciente se va y la toxina está haciendo su efecto, ¿no? Ya si comparamos esto con el uso de una férula o de una placa o con el uso o con los ejercicios de fisioterapia, si el paciente no usa la férula o no hace los ejercicios de fisioterapia, pues no tendrá resultado alguno. Pero mismo que la toxina tenga tal vez esta ventaja, que es la única ventaja que yo creo que tiene frente a los otros tipos de tratamiento, esta ventaja no la hace que sea considerada la primera opción de tratamiento,
¿sí? Entonces, desde ya les adelanto que la toxina botulínica tiene que ser reservada para casos crónicos y en última opción de tratamiento, ¿sí? Cuando vemos el protocolo de aplicación de la toxina botulínica, las cosas se complican aún más, porque no existen protocolos establecidos. Lamentablemente, si ustedes observan, para el músculo temporal puedo utilizar de 5 a 25 unidades de toxina botulínica, para el masseter de 25 a 50 y así para los otros músculos de la mastigación. Entonces yo recuerdo bastante bien cuando estaba investigando para desenvolver el proyecto de mi maestría y del doctorado. Y recuerdo que la primera pregunta que me hice fue, bueno, ¿cuándo uso 5 unidades? ¿Cuándo uso 25? ¿De qué depende eso? Si hablamos del mecanismo de acción neuromuscular, cuanto mayor el músculo, cuanto más grande el músculo, mayor la cantidad de toxina que tengo que utilizar para paralizarlo. Pero para el dolor, les voy a demostrar que esto es inversamente proporcional. Yo no necesito de grandes cantidades para que la toxina botulínica tenga un efecto adecuado en el dolor. Y esto hace que las chances de que esa dosis pequeña produzca efectos adversos en mi paciente sea mínima, ¿sí? Pero por ahora vamos a quedarnos con esta parte que dice que la toxina botulínica, que no existe protocolos de aplicación establecidos, ni cuanto a dosis, ni cuanto a puntos de aplicación, ni cuanto a reaplicaciones. Pero, ¿qué nos dicen las revisiones sistemáticas, ¿no? Todas las revisiones sistemáticas que ustedes van a encontrar en la literatura, y yo coloqué aquí algunas de ellas, inclusive revisiones sistemáticas más criteriosas con metaanálisis, concluyen la misma cosa, que la toxina, que los beneficios terapéuticos de la toxina botulínica no son claros, ¿sí? O sea, no existe un consenso entre los resultados de los diferentes trabajos que son considerados en estas revisiones sistemáticas. ¿Y por qué? Porque la toxina botulínica no es más eficiente comparado a otros tratamientos más conservadores. O sea, estos trabajos incluidos en las revisiones sistemáticas comparan la toxina botulínica con láser, con fisioterapia, inclusive con placebo. Y la toxina botulínica no se muestra ser más eficiente o no es mejor que estos tratamientos más conservadores y que tienen un mejor envasamiento científico. Segundo, debido a que existen pocos estudios clínicos con un delineamiento experimental correcto. A pesar que tenemos trabajos comparando la toxina botulínica con otros tipos de tratamiento, la mayoría de estos trabajos son trabajos que presentan bastantes fallas en su metodología, lo que no nos permite concluir con un 100% de certeza que la toxina botulínica o es buena o no funciona para el dolor miofacial. Y esto hace que se mantengan las controversias cuanto a su eficacia, ¿sí? Además, es importante que sepamos que es muy difícil hacer investigación con toxina botulínica. ¿Por qué? Primero, porque no existe un protocolo de aplicación, como ya he mencionado. Todos los trabajos utilizan diferentes dosis, utilizan diferentes puntos de aplicación, utilizan diferentes tiempos de acompañamiento de los pacientes, lo que hace difícil comparar los resultados con los de otros trabajos. Segundo, el costo. Hacer investigación con toxina botulínica es bastante caro, ¿sí? Uno de los trabajos que yo les voy a mostrar, que es el trabajo de mi tesis de doctorado, gastamos aproximadamente 100.000 reales, que es la moneda aquí en Brasil, ¿no? 100.000 reales solamente comprando toxina botulínica para la investigación. Claro que aquí en Brasil tenemos la suerte, voy a decir, ¿no?, de que se tiene una inversión bastante buena en la parte de investigación. Entonces, cuando tú presentas un proyecto que está bastante bien delineado, ellos dan el financiamiento para este proyecto y al final lo único que exigen son las publicaciones internacionales de los artículos, ¿no? Y por último, los efectos adversos de la toxina botulínica, ¿sí? Es importante evaluar los efectos adversos, a pesar que el objetivo principal de la investigación sea evaluar la eficacia de la toxina. Pero hoy en día se sabe que la toxina botulínica tiene efectos adversos tanto en el músculo como el tejido óseo de nuestros pacientes. Entonces, vamos a ver algunos de los trabajos clínicos. Y este primer trabajo que les voy a mostrar es un trabajo en el cual solo hubo un grupo
y este grupo fue tratado con toxina botulínica. Y yo quiero que ustedes vean el gráfico que está en el medio, que es el gráfico de la escala visual analógica, ¿no? Que es una metodología para evaluar el dolor subjetivo de mi paciente. ¿Y qué encontraron los autores? Que después de 1 mes y 3 meses de acompañamiento, la toxina botulínica disminuyó considerablemente el dolor que presentaban estos pacientes y concluyeron que la toxina botulínica puede ser considerada como una terapia útil para controlar el dolor y mejorar la calidad de vida de pacientes con trastornos temporomandibulares. Si ustedes observan, la media de estos pacientes era de 6, un dolor de 6 en una escala de 0 a 10. Después de 1 mes, disminuyó para la mitad, un poquito menos, fue para 2.8, o sea, la toxina fue bastante eficaz. Pero ¿será que toda esta eficacia es tan importante, así es tan grande, así, si yo coloco un grupo de comparación al lado de la toxina? Pues bien, aquí tenemos un trabajo en el cual compararon la toxina botulínica con aplicaciones de suero, que es considerado un placebo. Fue un estudio clínico, randomizado, cruzado, controlado y doble ciego. O sea, el delineamiento experimental de esta investigación fue sensacional. Es el mejor delineamiento experimental que se puede utilizar para hacer una investigación clínica, o por lo menos uno de los mejores, ¿sí? Entonces dividieron a los pacientes en 2 grupos, un grupo tratado con suero y un grupo tratado con toxina botulínica. ¿Y qué encontraron? Observen el primer gráfico, las primeras barras, es el grupo de toxina botulínica. Y si ustedes ven, después de 1 mes de acompañamiento, la toxina botulínica disminuyó el dolor de estos pacientes y se mantuvo hasta por 3 meses. Lo que no pasó con el grupo que fue tratado con la solución salina o con el suero. No hubo una disminución significativa. O sea, eso nos lleva a pensar que si la toxina disminuyó el dolor, pues la toxina fue mejor que el suero, porque el suero no tuvo ningún efecto. Solo que a pesar que la toxina disminuyó el dolor de estos pacientes, esta disminución no fue significativa, no fue clínicamente relevante, porque no llegó a ser ni del 30% de la disminución. O sea, los autores concluyeron que la toxina botulínica no es eficaz como tratamiento adjunto al tratamiento conservador en pacientes con dolor miofascial persistente. Y si un tratamiento como la toxina botulínica no se aleja o no es diferente de un tratamiento placebo, pues tal vez toda esta eficacia de la toxina botulínica que es encontrada en los trabajos en animales no sea tan grande o no sea todo lo que los trabajos dicen, ¿sí? Es importante que sepamos que todo tratamiento tiene incorporado ya un 30-40% de efecto placebo. Pero si la toxina botulínica no consigue ser mejor que el suero, tal vez este efecto placebo sea más preponderante en la toxina y no su eficacia propiamente dicha, ¿sí? Cuando comparamos ahora toxina con placebo nuevamente, solo que en otro trabajo, en este trabajo la toxina botulínica fue ampliamente superior al placebo. Pero Giancarlo, entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia entre este trabajo y el otro? El trabajo anterior utilizaron pacientes que estaban siendo tratados y colocaron la toxina botulínica como un tratamiento adjunto. Aquí los pacientes fueron tratados por un tiempo, no mejoraron y la toxina botulínica entró como último tratamiento, como última opción. Entonces, los autores concluyen que la toxina botulínica fue más eficaz en pacientes considerados de refractarios. ¿Qué son pacientes refractarios? Son pacientes que no responden satisfactoriamente a terapias comúnmente usadas. O sea, vamos a suponer que llegó un paciente a tu consulta y durante 4 meses tú lo trataste con medicación, con fármacos, con infiltraciones, ¿no? Con férulas, con terapias comportamentales y el paciente no mejoró, no mejoraba, solo mejoraba 20%, 30%. Y este paciente continuaba con el dolor. Entonces, este paciente es refractario a terapias convencionales. Y es aquí donde la toxina botulínica entra como última opción, como muestra este trabajo. Y en este trabajo, la toxina solo fue eficaz en estos pacientes porque eran pacientes refractarios, o sea, pacientes que ya tenían un dolor crónico establecido. Y si se acuerdan del esquema anterior que les mostré, necesitamos del factor cronicidad para que la toxina botulínica funcione. Cuando comparamos toxina botulínica con fisioterapia, y este es un grupo de Italia, del profesor Manfredini, con el cual tuve la oportunidad de pasar un tiempo con él allá en Italia. ¿Qué es lo que los autores evaluaron? Dolor y acompañaron a estos pacientes por 3 meses.
¿Cuál fue la conclusión del trabajo? Ambos tratamientos fueron igualmente efectivos, toxina y fisioterapia. Cuando vemos toxina por láser, ¿sí? Y miren el primer gráfico, que es el gráfico del dolor. La columna azul representa láser y el láser disminuyó el dolor de una forma más rápida por 30 días. Solo que después de los 30 días la toxina llegó a los mismos niveles que el láser. O sea, los tratamientos fueron igual de eficaces. No hubo diferencia ni entre toxina y láser, ¿sí? Y si ustedes ven, todos estos tratamientos que les estoy mostrando son mucho más baratos que la toxina botulínica, ¿sí? Y esta tal vez sea la principal desventaja de la toxina botulínica, la parte económica, ¿sí? La asociación entre eficacia y costo, ¿sí? Yo puedo tener una eficacia bastante buena con tratamientos mucho más baratos. Entonces, ¿por qué utilizar a la toxina botulínica como primera opción? Sabiendo que la evidencia científica es controversa, es contradictoria y que es un tratamiento bastante caro. Y nosotros publicamos un trabajo a finales del año pasado en el cual comparamos 3 grupos. Un grupo que recibió acupuntura, un grupo que fue tratado con toxina botulínica y un grupo que fue tratado con suero fisiológico, que fue considerado el grupo placebo. Si ustedes observan, los 2 grupos tratados con toxina y con acupuntura fueron mejores que el grupo placebo. Solo que nuevamente, después de un mes de acompañamiento, no hubo diferencias entre toxina botulínica y acupuntura. O sea, los tratamientos fueron iguales. Los tratamientos fueron igualmente eficaces, ¿sí? Cuando observamos la parte de electromiografía, solo el grupo que fue tratado con toxina botulínica disminuyó el dolor, la actividad eléctrica de estos músculos, tanto en el músculo temporal como en el músculo masseter, ¿sí? ¿Y por qué les puse este gráfico aquí? Porque me gustaría que observen cómo la acupuntura consiguió disminuir el dolor de estos pacientes, pero la contracción muscular se mantuvo. O sea, yo no necesito disminuir la contracción muscular para que el dolor de mi paciente mejore. Y esto es un paradigma que tenemos que sacar de nuestra mente, ¿no? Es la misma cosa y ya va a aparecer un gráfico cuando hablamos de férulas o de placas miorelajantes, ¿no? Que la verdad no relajan nada, pero el dolor de mi paciente mejora, ¿sí? Entonces, todos los trabajos que les mostré hasta ahora tienen resultados contradictorios. Y esto nos llevó a pensar en una investigación, que esta es el artículo, que es el fruto de mi tesis de doctorado, que fue publicado en la revista Toxins, que es la revista con mayor impacto en el área de toxina botulínica. Tiene un factor de impacto de casi 5,6, si no me equivoco, donde comparamos 5 grupos, ¿sí? Utilizamos 100 voluntarias y utilizamos 20 para un grupo tratado con placa, 20 para un grupo tratado con suero y 3 grupos de 20 con diferentes dosis de toxina botulínica. Un grupo que llamamos de dosis baja, 30 unidades en cada masseter y 10 en cada temporal. Dosis media, 50 unidades en cada masseter y 20 unidades en cada temporal. Y dosis alta, 75 unidades en cada masseter y 25 en cada temporal. Y acompañamos a estas pacientes por 6 meses. ¿Qué encontramos? Encontramos que después de 1 mes, 3 y 6 meses, tanto los grupos de toxina como el grupo que fue tratado con férula o con placa, fueron mejores que el grupo placebo, que es esta línea roja, ¿sí? Y los pacientes o las pacientes que fueron incluidas en este trabajo eran pacientes refractarias, que ya habían sido tratadas anteriormente y no mejoraron. O sea, la toxina botulínica disminuyó el dolor de todas las pacientes. Solo que lo más importante de este gráfico es que independientemente de la dosis utilizada, ya sea del grupo de dosis baja, media o alta, la toxina botulínica disminuyó el dolor de las pacientes. O sea, no necesito de dosis altas para conseguir una eficacia a nivel del dolor. Y utilizando dosis bajas, disminuyo las chances de crear efectos adversos en mi paciente, pero mantengo la eficacia de la toxina en el dolor. Otro dato importante es que no hubo diferencias entre los grupos de toxina y la placa o la férula, ¿sí? Entonces, esto nos lleva a pensar nuevamente que primero debemos utilizar tratamientos conservadores y después utilizar la toxina botulínica. Cuando vemos los gráficos de linear de dolor a presión, ¿qué encontramos?
encontramos que después de un mes, 3 y 6 meses, las toxinas botulínicas fueron mejores que el grupo placebo, que es esa línea roja, pero nuevamente no tuvieron diferencias con el grupo de la férula o de la placa, ¿sí? ¿Y cómo se explica esto a nivel del dolor miofacial? Fuera todos esos 3 mecanismos que ya les expliqué, ya fue demostrado que cuando existe mucho ATP periféricamente, se activan estos receptores denominados de receptores purinérgicos P2X3. Cuando existe mucha cantidad de estos receptores, la membrana del neuronio motor presináptico o la membrana del neuronio sensitivo se permeabiliza al calcio. O sea, deja que el calcio entre en mayor cantidad y sabemos que cuanto más calcio entra, existe una mayor liberación de neurotransmisores. ¿Qué hace la toxina botulínica? La toxina botulínica disminuye la cantidad de receptores purinérgicos y con eso disminuye la permeabilidad de la membrana al calcio. Si no tengo calcio, no tengo liberación de neurotransmisores del dolor. Después, ¿qué más nos dice la literatura? Que la toxina botulínica regula el sistema inhibitorio GABA. Y todo que ustedes vean en cualquier artículo, libro que tenga la palabra GABA, quiere decir con modulación del dolor. O sea, la toxina botulínica activa la modulación del dolor y como resultado de esto mi paciente siente menos dolor porque el dolor está siendo más filtrado en el sistema nervioso central. Y por último, la toxina botulínica disminuye la activación de células de la glía, específicamente de la microglía, que como les dije son las principales células conocidas como cronificadoras. Entonces la balanza que estaba a favor de la eficacia ahora vuelve a estar en equilibrio, porque toda esa evidencia que vimos en la parte de animales, en la parte experimental, cuando aplicada en la parte clínica no se ve a gran escala. Entonces nuestra balanza queda en equilibrio cuanto a eficacia y a efectos adversos. Y tenemos este gráfico de nuestro trabajo en el cual evaluamos también con electromiografía la actividad eléctrica de los músculos después de las aplicaciones de toxina botulínica. Y si ustedes observan, después de un mes de acompañamiento, solo los grupos de toxina botulínica, que son estas líneas verdes, disminuyeron la contracción muscular, la actividad eléctrica, tanto del músculo macetero como del temporal. Y esto para mí es el principal efecto adverso de la toxina botulínica cuando hablamos de dolor, porque yo no necesito paralizar el músculo para mejorar el dolor de mi paciente, solo que la toxina paraliza la musculatura. Y durante este primer mes, inclusive, las pacientes relataban que no conseguían ni masticar lechuga. Y eso nos tiene que llevar a pensar que tal vez yo estoy tratando un dolor, pero tal vez estoy empeorando actividades funcionales, ¿no? Entonces, eso nuevamente tiene que ser puesto en una balanza para pesar cuánto vale esa eficacia y cuánto vale esos efectos adversos. Pero lo más importante de este gráfico es que después de 3 meses, solo el grupo de toxina botulínica que fue de dosis baja recuperó la contracción muscular y después de 6 meses recuperó 100% de la contracción muscular. Esta recuperación no pasó o no se vio en los grupos que tuvieron mayores dosis de toxina botulínica. ¿Qué podemos concluir con esto? Que cuanto mayores las dosis de toxina botulínica utilizadas en mis pacientes, menores las chances del músculo recuperar su contracción muscular. O sea, vamos a pensar, si un músculo de la masticación no consigue recuperar 100% de su contracción muscular cada vez que yo inyecto toxina, quiere decir que la masticación de mi paciente está afectada. Probablemente en un tiempo de mediano plazo, el habla, la deglutición, la abertura y el cierre de la boca también van a estar afectados, ¿sí? Entonces, este es el principal mecanismo o el principal efecto adverso de la toxina botulínica cuando hablamos de dolor. Y de aquí comienza todo, ¿sí? Y este mecanismo se explica mediante el mecanismo de acción cuanto a tiempo de la toxina botulínica. Cuando ustedes inyectan toxina botulínica, ella comienza a actuar entre 48 a 72 horas después de la inyección. Llega a su 100% de efecto entre el día 14 y 21, mantiene este efecto por 3 meses, este 100% de efecto por 3 meses, y a partir del tercer mes hasta los 6 meses, pierde este efecto neuromuscular.
¿sí? Solo que esto está relacionado a la cantidad de toxina botulínica y a la cantidad de reaplicaciones de toxina botulínica. Cuanto más toxina inyecto, mayores las chances de que mi paciente no recupere la contracción muscular. Y se acuerdan que al comienzo de la clase les hablaba de las fibras nerviosas, que qué pasaba con estas fibras, ¿no? Pues bien, existen algunas teorías que nos dicen que la toxina botulínica inhibe este nervio motor presináptico y que a partir del tercer mes nuevas fibras nerviosas crecen. Solo que estas fibras nerviosas no son capaces de inervar eficazmente esta porción muscular que está paralizada. O sea, son fibras nerviosas nuevas, pero con un potencial de acción mínimo. Son fibras más débiles, sin potencial de acción. Consecuentemente, cada vez que yo inyecto toxina botulínica, tengo nuevas fibras nerviosas, pero cada vez más débiles. Eso nos lleva a pensar que en un periodo de tiempo, no sé si es corto o si es más prolongado, pero en algún momento vamos a tener una pérdida inclusive de la propia tonicidad muscular. Y si hablamos de esta pérdida de tonicidad muscular en un músculo de la masticación, pues los efectos de estos son realmente o pueden ser realmente irreversibles en la masticación, en el habla, en la deglutición. Y esto ya se vio en algunos trabajos clínicos, donde la fuerza oclusal fue disminuida después de aplicaciones de la toxina botulínica. La fuerza de mordida también fue disminuida cuando la toxina botulínica fue aplicada en el músculo macetero. E inclusive la performance masticatoria, o sea, cómo mi paciente mastica, la calidad de masticación que tiene mi paciente, también es disminuida después de las aplicaciones de la toxina botulínica. Y esto fue comprobado también en nuestra investigación, donde después de un mes de acompañamiento, independientemente de la dosis, los tres grupos de toxina botulínica disminuyeron la masticación de nuestras pacientes por un mes. Solo que después de 3 y 6 meses, esta masticación regresó a sus niveles normales. O sea, es un efecto adverso transitorio. Lo más importante aquí es que el grupo que fue tratado con dosis baja no tuvo diferencias con el suero. Y sabemos que el suero no tiene ningún efecto en la musculatura de mi paciente. Entonces, por más que la dosis baja haya tenido un efecto en la masticación, este efecto debe ser considerado mínimo. Y los resultados ya nos encaminan a pensar que si yo voy a utilizar toxina botulínica, tengo que preconizar siempre utilizar las dosis más bajas posibles, ¿sí? Porque son buenas para el dolor, aumentan el limiar de dolor a presión, son las únicas dosis que recuperan la contracción muscular y afectan mínimamente la masticación de mi paciente. Algunas revisiones sistemáticas sobre efectos adversos de la toxina botulínica en trabajos experimentales en animales concluyen que la toxina botulínica causa disminución del número y calidad de fibras musculares y del hueso mandibular. Y esto es preocupante, ¿sí? Y los propios autores nos indican que el paciente tiene que ser alertado de esto. Y ahora vamos a hablar tal vez de la parte que más me gusta hablar de la toxina botulínica, porque es la parte que las personas menos conocen y que deberían de conocer principalmente los efectos adversos que puede producir cualquier fármaco, no solo la toxina botulínica. Entonces, este primer trabajo que les voy a mostrar, ¿ellos qué hicieron? Inyectaron toxina botulínica en el músculo masseter y temporal de ratones, ¿sí? Y evaluaron los ratones por un periodo de tiempo. Ellos vieron que después de un tiempo los ratones pesaban menos, habían perdido peso. Y claro, si los músculos de la masticación están paralizados, consecuentemente los ratones no se alimentaban bien y estaban más flacos, con menos peso. Solo que cuando los autores sacrificaron a los ratones y midieron y pesaron los músculos, ellos vieron que la musculatura, tanto el masseter como el temporal, había disminuido de tamaño y había disminuido de peso, ¿sí? ¿Cuál es el mecanismo histológico o fisiológico que está por detrás de esta disminución del tamaño y del peso de estos músculos? La toxina botulínica hizo que disminuyeran la cantidad de fibras musculares. O sea, vamos a suponer que esos músculos tenían 5 fibras musculares. La toxina botulínica hizo esto, dejó solo con 3. Y además, esas 3 fibras musculares remanescentes, que son del tipo 2A, la toxina incentivó su cambio histológico, su composición,
para fibras del tipo 2B. Las fibras del tipo 2A son fibras fuertes que resisten las fuerzas de compresión y de fatiga. Las fibras del tipo 2B se cansan más rápido, no están preparadas para eso. O sea, la toxina también cambió o mudó la calidad de las fibras musculares, ¿sí? ¿Y qué significa esto? Como el músculo está paralizado, automáticamente las fibras musculares o nuestro sistema fisiológico piensa y dice, bueno, ya que yo trabajo conforme a las demandas, si yo no tengo que crear fibras que soporten las fuerzas de contracción, pues voy a crear fibras más débiles, las fibras del tipo 2B. Y esto pasa cada vez que yo inyecto toxina en mi paciente, ¿sí? Entonces la toxina disminuyó la cantidad de fibras musculares, o sea, atrofió estas fibras musculares, y las fibras que quedaron cambiaron su composición histológica para fibras que no soportan tanto las fuerzas de compresión y de fatiga. Estos resultados se complementan con este otro trabajo en el cual ellos inyectaron toxina botulínica solo en la mitad del rostro de los ratones, ¿sí? Solo en el músculo macetero y temporal de uno de los lados del rostro de los ratones. Si ustedes observan esta columna ploma más oscura, es la región en la cual la toxina fue inyectada. Y observen que después de un mes, 3 y 6 meses, el porcentaje de atrofia muscular fue bastante significativo cuando comparado con el grupo control que no recibió toxina botulínica. Solo que observen la columna más clara en los 6 meses. También tuvo una atrofia y aquí no fue inyectado toxina. ¿Qué pasó? ¿Por qué el lado que no recibió toxina también se atrofió? Por eso que las aplicaciones de toxina intramusculares en los músculos masticatorios tienen que ser bilaterales, porque si yo solo paralizo un lado del rostro de mi paciente, el otro lado comienza a trabajar y se sobrecarga. Y por sobrecarga, por fatiga, comienza a atrofiar las fibras musculares. Cuando los autores hicieron el análisis histológico, y quiero que observen esta primera columna, que es el lado que recibió toxina, y la segunda columna es el lado contralateral que no recibió ninguna aplicación de toxina botulínica. Y observen después de 3 meses cómo tenemos este infiltrado de este tejido blanco. Y después de 6 meses es casi todo tejido blanco. ¿Qué sería este tejido blanco? Este tejido blanco es llamado de tejido conectivo adiposo, comúnmente denominado como grasa. O sea, la toxina botulínica incentivó el intercambio de tejido contráctil, que es fibra muscular, por grasa. Y para poner un ejemplo más fácil de eso, cuando vamos al gimnasio por mucho tiempo y entrenamos bastante y de un momento a otro paramos, ¿qué es lo primero que perdemos? Masa muscular. ¿Qué es lo primero que ganamos? Tejido adiposo, ¿sí? Entonces la toxina botulínica incentivó eso. ¿Por qué? El tejido adiposo es la principal fuente de energía de las fibras musculares. Y si ustedes se acuerdan del trabajo anterior donde la toxina había disminuido la cantidad de fibras musculares, quiere decir que ya no tengo una cantidad suficiente para degradar o para utilizar como fuente de energía ese tejido adiposo. O sea, como no tengo fibras musculares que utilicen esa grasa, pues esa grasa comienza a proliferar. Y llega un momento que como esas fibras musculares están siendo atrofiadas, la mayor cantidad de ese músculo ya no es tejido contráctil, sino es tejido adiposo. Y observen después de 6 meses en el lado contralateral que no recibió toxina, también tenemos un infiltrado de tejido adiposo. Ahora, eso pasa en nuestro paciente. Tengo la plena seguridad que pasa. Tal vez no tan rápido como pasa en los ratones, pero en un periodo de tiempo de 2, 3, de 4 años, probablemente vamos a ver que el 20 o 10% del tamaño muscular del músculo masséter y temporal de nuestros pacientes que reciben constantemente toxina está compuesto por grasa o tejido adiposo. Y eso es preocupante. Eso es preocupante. Cuando vemos este otro gráfico, esta otra pesquisa, ¿no? Que es de un grupo de Chile, ¿qué hicieron? Inyectaron toxina y compararon con un grupo que fue placebo. Y si ustedes observan la figura A, es el grupo que recibió toxina y miren el calibre y la irregularidad de cada fibra muscular comparada con el calibre y la regularidad de cada fibra muscular del grupo que no recibió toxina. Las diferencias son bastante obvias.
La toxina botulínica consigue sí atrofiar el músculo. Y por eso que la toxina funciona tan bien para las hipertrofías del músculo masseter, ¿sí? Que son aplicaciones con finalidades estéticas, ¿no? Porque la toxina consigue disminuir el tamaño muscular, atrofiándolo y consecuentemente deja el rostro más delineado. Cuando vimos esto, nuestras pacientes en nuestra investigación también fueron evaluadas con ultrasonido, porque queríamos ver cómo la toxina disminuía el tamaño muscular. ¿Y qué encontramos? Que una única dosis de toxina botulínica, dosis media y alta, disminuyeron el tamaño muscular, tanto del músculo macetero como del músculo temporal, después de 3 meses de acompañamiento. ¿Sí? Imagínense si yo hago 2 aplicaciones, 3 aplicaciones o 4 aplicaciones. Lo más importante de esta tabla es cuando comparamos la dosis baja con el suero. La dosis baja no tuvo ningún efecto adverso de disminución de tamaño muscular en el músculo macetero y temporal, porque no tuvo diferencias con el suero. Entonces, nuevamente los resultados nos muestran que las dosis indicadas a ser utilizadas en nuestros pacientes son las dosis bajas. Y este trabajo, que es del área estética, solo para que ustedes vean cómo la toxina funciona tan bien en la hipertrofia del masseter, utilizaron varias dosis de toxina botulínica para controlar la hipertrofia del masseter. Y los autores concluyeron que cuanto más toxina yo inyecto, mayor el efecto de atrofia muscular o de disminución del tamaño muscular en la hipertrofia del masseter. Solo que, ¿será que ese efecto pasa en 6 meses, ¿no? Porque ya hablamos que el efecto neuromuscular de la toxina dura máximo 6 meses. ¿Será que en 6 meses ese músculo regresa a ser lo que era antes? Pues bueno, tenemos este trabajo muy interesante con un acompañamiento de 4 años, en el cual, ¿qué hicieron los autores? Aquí en el día 0, ellos inyectaron toxina botulínica y después de 3 meses evaluaron el tamaño muscular. Y ellos encontraron que 11.73% del músculo, del tamaño muscular, había sido perdido. Aquí hicieron una segunda aplicación y después de 3 meses más evaluaron nuevamente ese músculo y ahora ya había perdido 26% de su tamaño. Aquí hicieron una tercera aplicación y evaluaron después de 3 meses. ¿Y qué encontraron? Que el músculo ya había perdido 42% de su tamaño. Aquí fue a última aplicación, no aplicaron más toxina y acompañaron a estos pacientes por 4 años sin toxina. Miren, después de 4 años, los pacientes todavía habían perdido 39% del tamaño muscular. ¿Y no acabamos de decir que la toxina dura solo 6 meses? Entonces, este efecto adverso de atrofia muscular, considerando este trabajo, tiene que ser considerado como un efecto adverso irreversible, ¿sí? Porque 3 aplicaciones de toxina botulínica fueron suficientes para mantener los efectos de disminución del tamaño muscular hasta por 4 años. Para la parte estética eso es fantástico, pero para nuestro lado, que es la parte funcional, ¿cuáles son las implicancias de mi paciente en tener un músculo pequeño? ¿Será que mastica bien? ¿Será que funciona bien? ¿Será que deglute bien? ¿Será que habla bien? No sabemos. Pero lo más probable es que todas estas funciones hayan sido disminuidas por causa de la disminución del tamaño muscular. Y yo les acabé de mostrar que la toxina botulínica disminuye la fuerza muscular y el tamaño del músculo. Y estas 2 variables son muy importantes para producir un estímulo en el proceso de aposición y reabsorción ósea. Existe un crosstalk, existe una conversa, una comunicación entre músculo y hueso, ¿sí? Entonces, si la toxina consigue disminuir la fuerza muscular y el tamaño muscular, por lo menos indirectamente, ella va a tener un efecto en el proceso de aposición y reabsorción ósea. Entonces, vamos a ver algunos trabajos. ¿Será que existen realmente estos efectos adversos a nivel óseo? Y ahora les voy a mostrar algunos trabajos primero en animales y después pasamos para la parte clínica para ir finalizando ya esta parte de trastornos temporomandibulares, ¿sí? Y este trabajo, ¿qué hicieron? Inyectaron toxina botulínica en el músculo masseter de conejos, ¿sí? Y la figura A es la cabeza de la mandíbula antes de la aplicación de la toxina. Figura B es la cabeza de la mandíbula después de 1 mes de aplicada la toxina. Y figura C después de 6 meses de aplicada la toxina. Me gustaría que comparen la figura A con la figura B y creo que las diferencias son bastante obvias.
La toxina botulínica consiguió disminuir la cantidad de hueso cortical y trabecular después de un mes de aplicada. O sea, la figura B nos muestra un hueso menos denso, más poroso, más frágil, ¿sí? Y la figura C tiene una flecha aquí indicando un infiltrado. Este infiltrado es un tejido fibrocartilaginoso. O sea, donde debería de haber hueso, ahora tenemos fibrocartilaje, ¿sí? ¿Qué significa eso? Ustedes se acuerdan que la fibra nerviosa está inhibida. Esa fibra nerviosa, cuando pasa el efecto o cuando está con el efecto, no consigue inervar apropiadamente el tejido muscular. Si ese tejido muscular no es inervado apropiadamente, no se contrae. Y todo tejido que no funciona apropiadamente se atrofia. Y si este músculo no se contrae, consecuentemente no estimula al tejido óseo a formar un nuevo hueso, que sea un hueso más compacto. ¿Por qué? Porque el tejido óseo automáticamente percibe que no está siendo estimulado y no tiene fuerzas de las cuales tiene que se proteger y piensa, bueno, ya que no tengo de qué me proteger, voy a hacer tejido mucho más débil, menos denso y más poroso, o inclusive más maleable. Por eso que comienza a formar fibrocartilaje, ¿sí? Entonces la toxina botulínica comienza a incentivar, a influenciar toda esta cascada de efectos adversos que, como yo digo, es solamente una cadena de insucesos, es una bola de nieve, ¿no? Comienza en el tejido nervioso y termina en el tejido óseo. Este otro trabajo inyectaron toxina botulínica solo en un lado del rostro de los conejos, ¿sí? Y si ustedes observan la figura B, hubo una disminución del hueso cortical del lado inyectado, inclusive también del lado no inyectado, por compensación. Solo que miren la figura B, miren la cantidad de tejido óseo presente en esta cabeza de la mandíbula. Casi no tenemos ya cortical ósea o oso trabecular. Solo que en la figura C, después de 3 meses, hubo una recuperación. Solo que no llegó a ser del 100% esta recuperación. Esta si comparamos con la figura A. Vamos a situar esto en la parte clínica. Vamos a suponer que mi paciente llega como la figura A, aplico toxina, después de un mes está como la figura B, y después 3 meses se presenta como la figura C. Pasaron 3 meses y yo reaplico toxina, probablemente mi paciente con esta segunda reaplicación va a estar peor que la figura B, y probablemente después de 3 meses no va a hacer recuperar a los niveles de la figura C. Se va a recuperar de una forma menor, ¿sí? Y es por eso que les digo que tienen que tener mucho cuidado cuando se use toxina botulínica en los trastornos temporomandibulares y principalmente para el bruxismo, ¿sí? Y tenemos ese otro trabajo en el cual inyectaron toxina botulínica en todos los músculos del rostro de primates desde que eran pequeños y acompañaron ellos por 8 años. Cuando ellos hicieron las evaluaciones, después de 8 años, los autores encontraron que los primates que recibieron toxina en todos los músculos del rostro, el crecimiento craneofacial de ellos se vio disminuido. Ellos presentaban un rostro más corto, ¿sí? ¿Y por qué les digo esto? Porque en las indicaciones, en la bula, tanto de todas las marcas de toxina botulínica, está indicada que la toxina puede ser utilizada en niños desde 2 a 4 años. Y por lo menos aquí en Brasil está siendo utilizada de una forma indiscriminada para controlar el bruxismo en niños. Entonces vamos a ponernos a pensar cómo será la calidad ósea y la calidad muscular de este niño cuando tenga 18 años. ¿Cómo será el crecimiento craneofacial de este niño que recibe toxina desde los 4 años? Con seguridad va a estar bastante o seriamente afectado, ¿sí? Solo que hasta ahora les mostré todas las evidencias indirectas, los efectos indirectos de la toxina para el tejido óseo. Solo que tenemos esta investigación del grupo de Chile que nos demuestra que aplicaciones de la toxina botulínica, que las aplicaciones de la toxina botulínica aumentan la cantidad de mediadores de reabsorción ósea, ¿sí? O sea, aquí no estamos hablando de disminución de la contracción muscular y tal. Estamos hablando que la toxina aumenta la cantidad de mediadores de reabsorción ósea, ¿sí? Y para ir finalizando ya la clase, vamos a ver en humanos qué cosas tenemos. Y este es un trabajo nuestro, que es una revisión sistemática que nos permitió
concluir que no existía ningún trabajo que tuviera como objetivo principal evaluar estas alteraciones óseas, ¿sí? Y encontramos este trabajo que concluyó que 2 aplicaciones de toxina botulínica producen osteopenia en la cabeza de la mandíbula. Y este es el grupo conocido como Exposed, que recibió 2 aplicaciones de toxina botulínica. Y observen esta línea radiopaca, es mucho más fina que la línea comparada con el grupo que no recibió toxina botulínica. Cuando evaluamos 2 aplicaciones de toxina botulínica, este trabajo encontró que hubo una pérdida de volumen óseo en el ángulo mandibular. O sea, ese hueso estaba mucho más débil, mucho más fino. Este otro trabajo, que incluyó solo mujeres, encontró que hubo una disminución de la cortical de la cabeza de la mandíbula después de 2 aplicaciones de toxina botulínica en todas las mujeres, pero este efecto adverso fue mucho peor en las mujeres en el periodo postmenopausia. Nosotros evaluamos también los efectos adversos en el tejido óseo y encontramos lamentablemente que una única aplicación de una dosis media y una dosis alta después de 3 meses de acompañamiento consiguieron disminuir el volumen óseo de la cabeza de la mandíbula y del proceso coronoides. Y esto no se dio nuevamente con la dosis baja. La dosis baja no tuvo efectos adversos. Y este último trabajo inclusive utilizó dosis menores que la dosis baja que utilicé en mi trabajo. Y los autores concluyeron que utilizando estas dosis menores no hay alteraciones óseas. Esto simplemente rectifica que debemos preconizar utilizar siempre la menor cantidad de toxina para tratar a nuestros pacientes con dolores miofaciales. Entonces, concluyendo, la toxina botulínica disminuye el dolor, aumenta el linear de dolor a presión. Esta dosis, 30 unidades en cada masseter y 10 en cada temporal, recuperó la contracción muscular, afectó mínimamente la densidad muscular y la performance mastigatoria, no tuvo efectos adversos en el tejido óseo y ahí representa un menor costo tanto para el profesional cuanto para el paciente. Entonces, si quieren utilizar una dosis, utilicen esta dosis que nosotros la propusimos en nuestro trabajo como un margen de seguridad. O sea, así arriba de esta dosis vas a producir efectos adversos. Abajo de esta dosis estás trabajando con seguridad, por lo menos con una única aplicación. Entonces, la toxina botulínica es tan efectiva cuanto las férulas interoclusales, por eso que las férulas son la primera opción, o los tratamientos conservadores. ¿Por qué? Porque debido a los efectos adversos, los tratamientos conservadores deben ser siempre la primera opción de tratamiento. Y cuando van a utilizar la toxina botulínica, sugerimos utilizar dosis menores de toxina botulínica en pacientes que no tuvieron una reducción significativa del dolor con tratamientos conservadores. De esta forma, lamentablemente, la balanza está a favor de los efectos adversos. Y eso nos permite concluir que la toxina botulínica no es, por lo menos por ahora, la primera opción de tratamiento para un paciente con dolor miofacial o para pacientes con trastornos temporomandibulares. Cuando la balanza se incline a favor de la eficacia, estaremos frente a la toxina botulínica que puede ser utilizada como primera opción en nuestros pacientes, ¿sí? ¿Cuánto tiempo duran los efectos de la toxina en el dolor? No sabemos, no existe una investigación que haya evaluado esto por más de un año. Nuestra investigación evaluó por 6 meses, entonces puedo decirles que una aplicación por lo menos dura 6 meses, ¿sí? Esta conclusión ya la dije y bueno, solamente ya se nos pasó un poquito el tiempo, solo les quería mostrar que la toxina botulínica también tiene efectos a nivel, desde aquí un mío, tiene efectos a nivel de los factores psicológicos que están bastante agravados en nuestros pacientes con trastornos temporomandibulares. Y nuestro trabajo, que fue publicado a finales del año pasado, consiguió demostrar que las dosis de toxina botulínica mejoran los síntomas de depresión y de somatización de nuestros pacientes. O sea, la toxina también consigue regular la parte psicosocial de nuestros pacientes. Pero, nuevamente, la toxina no fue mejor que la placa o que la férula para mejorar estos síntomas de depresión y de ansiedad, ¿sí? Entonces, para finalizar, ¿qué es lo que se está haciendo a nivel mundial? Se está investigando los efectos de la toxina botulínica a nivel del sistema nervioso central, que como les dije, probablemente son los efectos principales de la toxina botulínica, y existe un grupo en Londres que está desenvolviendo una molécula de toxina botulínica modificada que no paraliza la musculatura, pero que ya fue testada en animales y mejora el dolor de los animales, disminuye el dolor.
Si los autores consiguen hacer la patente, estaríamos frente al futuro de la toxina botulínica en el dolor orofacial, pues estaríamos frente a una molécula, a una toxina que es buena para el dolor y que no paraliza el músculo y consecuentemente no tendría todos estos efectos adversos que les acabé de mencionar, ¿sí? Y por último, respondiendo la pregunta que les hice al comienzo, lamentablemente aún no llegó la hora de usar la toxina botulínica en los trastornos temporomandibulares principalmente. ¿tá? No tuve mucho tiempo, no tuve tiempo para hablar sobre el bruxismo, sí, porque ya vamos a pasar a la ronda de preguntas, pero con seguridad vamos a tener alguna otra ocasión para hablar un poquito más de la toxina botulínica para el bruxismo y para los dolores neuropáticos, ¿sí? Entonces, solamente para mostrarles nuevamente el ebook que escribimos junto con un colega aquí en Brasil, donde tenemos toda esta parte de trastornos temporomandibulares, bruxismo y dolores neuropáticos, que lo pueden bajar desde mi Instagram o escaneando aquí el QR Coach, ¿sí? Y bueno, era eso lo que tenía para hablarles el día de hoy. Ya me pasé un poquito del tiempo. Estas son mis redes sociales, mi Instagram, el Facebook. Quien quisiera alguno de los artículos que mostré el día de hoy puede mandarme un email, ¿sí? A veces demoro un poco para responder, pero siempre respondo. Entonces, siéntanse a voluntad de me mandar un email para cualquier información, no solo sobre toxinas, sino cualquier duda sobre el área de dolor orofacial. Y bueno, era eso lo que tenía para hablarles el día de hoy. Espero que les haya gustado la clase. Muchas gracias por su atención. Y ahora vamos a lo más importante de toda clase, que son las preguntas. Muy bien, muchísimas gracias, Giancarlo. En realidad has hecho una maratón, no has detenido en ningún momento de hablar y darnos tanta información tan valiosa de una forma tan didáctica que realmente te felicito. Y es muy agradable ver todo tu camino recorrido, sobre todo la gran cantidad de publicaciones que has mostrado tuyas y de verdad, bastantes ensayos clínicos que son bastante difíciles de hacer, ¿no? Y más creo aún en nuestro medio. Aquí tenemos varias regulaciones que a veces pareciera que obstaculizaran el hecho de hacer o de poder tener la viabilidad de realizar un ensayo clínico. Has mostrado información realmente muy valiosa y creo que la mayoría, y estoy seguro que, creo que todos los que han participado en esta noche se han quedado bastante satisfechos con lo que nos has mostrado. Nos has hecho un repaso de toda esta neurofisiología y lo que importante que es todo lo que has mencionado con respecto a algunos aspectos que quisiera mencionar al final, para dar chance a leer algunas de las preguntas que se puedan ir presentando en este momento. Así que comienzo con algunas de las preguntas. Aquí tenemos una pregunta de la doctora Andrea Ortigas, que nos dice: ¿en qué zonas del macetero y temporal se aplica la toxina? Sí, la verdad, no existe un consenso para eso, ¿no? Pero generalmente nos guiamos por unos límites anatómicos, ¿no? Generalmente para el macetero trazamos una línea desde la comisura del labio hasta el trabus y medio centímetro abajo aplicamos la toxina. Claro que pedimos al paciente que muerda para identificar el músculo masseter, ¿no? Trazamos dos líneas paralelas en la parte anterior y posterior del masseter y en el borde inferior de la mandíbula, y trabajamos siempre lo más cerca al ángulo mandibular para no correr el riesgo de aplicar toxina en el músculo risorio y causar algún tipo de asimetría en la sonrisa de mi paciente. Y para el temporal, generalmente se trabaja en el temporal anterior, ¿sí? Y nos alejamos 1 centímetro del borde final de la órbita para no aplicar toxina en el músculo orbicular de los ojos. Perfecto. Bueno, también quisiera mencionar que hay bastantes comentarios felicitándote por la exposición. Gracias. Otra pregunta de la doctora Lourdes Lara, aquí la tenía, es, un momentito, ¿la toxina botulínica puede ser aplicada en casos de neuralgia al trigémino? Sí, con certeza, con certeza. No tuve tiempo de hablar de eso, pero yo creo que el camino de la toxina botulínica en el área del dolor orofacial
no está en los trastornos temporomandibulares y definitivamente no está en el bruxismo, sino está dentro del área de los dolores neuropáticos. Todos los trabajos que tenemos de la toxina para neuralgia del trigémino son a favor de la toxina botulínica. La toxina botulínica funciona bastante bien para ese tipo de dolor. Excelente, Giancarlo. No te preocupes que no va a ser la primera vez en que vamos a tenerte aquí en la universidad de una u otra forma, ¿no? Sobre todo, como tú lo mencionaste al inicio de la conferencia, pues tenemos, y justamente es un quehacer de la universidad y de la facultad, pues poder dentro de pronto tener o fomentar la especialización en esta área. Otra pregunta del doctor Guillermo Vélez ¿es indicada la aplicación del fármaco en pacientes con artrosis mandibular y con hiperlaxitud ligamentosa? Bueno, eso va a depender mucho del diagnóstico que tenga este paciente, ¿no? Yo particularmente cuando hago la anamnesis de mi paciente llevo en consideración todas las posibles comorbilidades sistémicas que tenga este paciente, ¿no? Entonces, vamos a suponer que si es una paciente del sexo femenino que que está en los 50 años, ya tiene predisposición a tener cambios hormonales que afectan tanto los tejidos musculares y óseos, y yo voy a proponer un tratamiento con toxina y sé que la toxina va a tener efectos en el hueso y en el músculo, pues probablemente no lo voy a utilizar, ¿no? Entonces, con certeza, en estos casos que me mencionas, probablemente no sería mi tratamiento de elección. Ok. Aquí tenemos una pregunta del doctor Marco Antonio Pauker. Dice, doctor, ¿y cuáles son los tratamientos conservadores en los trastornos temporomandibulares? Wow, eso es bastante amplia esa pregunta, pero cuando Pues, hablamos de sí, cuando hablamos de tratamientos conservadores, comenzamos siempre por lo que se conoce como una terapia comportamental, que es aconsejar al paciente, ¿no? ¿Y en qué consiste eso? Es bien simple, a veces es solo explicarle al paciente qué es lo que tiene, que lo que él tiene no va a hacer o en la mayoría de los casos no va a pasar a ser crónico, y esto ya hace que el paciente se concientice y que poco a poco él sepa que la evolución de los trastornos temporomandibulares es benigna, ¿no? El curso natural, ¿no? Muchas veces es a favor del paciente, ¿no? Pasamos informaciones sobre terapias que el paciente puede y tiene que hacer en casa, como compresas de agua caliente, de agua fría, ¿no? Otras terapias conservadoras son los fármacos, principalmente de acción periférica, ¿no? Las placas o las férulas, ¿no? Como se dice en Perú, las férulas. Ya pasando un poquito menos conservador, ya son las infiltraciones, ¿no? De anestésicos, de corticoides. Y así, es una cadena, es una escalera que va del más conservador al menos conservador, y la toxina está casi al tope de esa escalera, ¿no? Perfecto. Preguntan el doctor Juan Carlos Serna, se movió esto un momentito. ¿Cuántas jeringuillas de tuberculina, o creo que eran con la que tú aplicabas la insulina, equivalen a una dosis baja? ¿Qué es la que menos consecuencias trae? Es complicado decir cuál sería una dosis baja porque no existe un protocolo establecido. Cuando yo hablé de dosis baja, hablé de la dosis baja que yo propuse en mi tesis, ¿sí? En mi tesis de doctorado. Entonces fueron 30 unidades en cada masseter y 10 en cada temporal. En total son 80 unidades, lo que sería una jeringa de insulina. Una jeringa en su totalidad tiene hasta 100 unidades. Entonces, menos de una jeringa, 80 unidades, correspondería a esa dosis baja. Perfecto. Hay un comentario aquí del doctor Gustavo Tribillón que menciona que le ha ido de maravilla en la alodinia de la neuralgia trigeminal, en lo que menciona, ¿no? Perfecto, exactamente. El doctor Carlos Naupari pregunta, ¿por qué la toxina Xeomin no necesita conservarla a bajas temperaturas a diferencia de las otras marcas antes de usarlas? Perfecto. Esta toxina botulínica es hecha en Alemania, ¿no? Y la mayoría de los trabajos para los cuales esta empresa usa de base para decir que no necesita de refrigeración es porque los trabajos fueron hechos en la temperatura de Alemania, que no se compara a una temperatura de verano como por decir aquí en Brasil.
¿no? Aquí en Brasil, si yo dejo un frasco de toxina en el verano a temperatura ambiente, pues estoy hablando de sensación térmica de 47 grados. En Alemania estoy hablando un verano de máximo 25, 26 grados, ¿no? Entonces, particularmente, yo no he tenido una buena experiencia con esa marca de toxina botulínica. Siempre que la he usado, veo que dura muy poco en la parte estética en mis pacientes y creo que la gran deficiencia es justamente esa, que no necesita de refrigeración. Ok. Aquí otra pregunta, la doctora Natalia Córdoba. Excelente, doctor. En cuanto a la consulta de neuralgias, ¿la aplicación es más superficial? Sí. Para las neuralgias, el dolor neuropático en general, las aplicaciones no son intramusculares, son subcutáneas. ¿Sí? Entonces, aquí no tenemos que preocuparnos por los efectos adversos que se originan de la parálisis muscular, ¿no? Porque son subcutáneas, no van a llegar al músculo, pero sí necesitamos avisarle al paciente que tal vez pueda quedar con algún tipo de asimetría estética, porque los músculos de la mímica están bastante superficiales y bien cerca a la piel. Entonces, tenemos que ser bastante diestros al momento de aplicar subcutáneamente para no dejar al paciente con alguna asimetría facial estética. Pero las aplicaciones son subcutáneas. Perfecto. La doctora Felicitas Feli menciona primero, te agradece por compartir el tema y pregunta en qué pacientes estaría contraindicado y al no haber un protocolo aún como uno de los efectos secundarios a nivel de tejido óseo, ¿cuál es su opinión al respecto al botulismo? Mi opinión, no entendí muy bien A la ver, nuevo, pregunta. dice, ¿en qué pacientes estaría contraindicado? ¿No? Y al no haber un No, protocolo aún como uno de los efectos secundarios a nivel de tejido óseo, ¿cuál es su opinión respecto al botulismo? bueno, no existe en sí una contraindicación propiamente dicha para algún tipo de paciente, pero podemos considerar, no utilizamos toxina en pacientes que son alérgicos a la toxina, a la parte activa de la toxina, que la verdad estos son poquísimos casos, creo que en la literatura solo hay 2 casos. Yo no aplico toxina en pacientes que tienen algún tipo de enfermedad autoinmune. No aplico toxina sin la liberación del médico, entonces yo siempre pido la liberación del médico para saber cómo está este paciente controlado, ¿sí? Mi opinión respecto al botulismo, bueno, el botulismo es la enfermedad que es producida por la toxina botulínica, ¿no? Entonces, sé que hoy en día no está erradicado, pero los casos son bastante escasos, ¿no? Otra pregunta del doctor Carlos Carrances. Buenas noches. Si la toxina tiene efecto central, ¿se podría administrar por otra vía, por ejemplo, enteral, en vez de aplicación periférica? Primero un abrazo para Carlos, un gran amigo mío que lo conocí en la Unicamp, y ahí hace tiempo que no lo veo a Carlitos, un abrazo grande. Y sí, se puede aplicar, se puede aplicar vía enteral, con certeza, con certeza. Ya se está haciendo para algún tipo de desórdenes. Esta última pregunta me parece que va apuntada hacia el Botox. ¿Puede reducir los efectos que se producen en la articulación temporomandibular, ¿no? Menciona tinnitus, dolor facial, entre otros. ¿Te Perfecto. parece? Entonces, la toxina va a disminuir el dolor, como les dije, ¿no? El dolor orofacial y tal. Tenemos reportes del uso de la toxina botulínica para el zumbido somatosensorial, ¿no? Que tal vez está un poquito relacionado con lo que él me preguntó, con el tinnitus, ¿no? No son muchos, pero ya hay algunos estudios que demuestran que la toxina tendría así un efecto sobre el zumbido. Entonces, yo creo que sí, yo creo que la toxina es un fármaco que poco a poco va a ganar más espacio y necesitamos de más estudios todavía, porque es un fármaco relativamente nuevo, ¿no? Pero creo que en el camino de la odontología, la toxina se va a encajar más en el área del dolor neuropático que en el área de los trastornos temporomandibulares. Perfecto. Muy bien. Creo que esas son las preguntas que hasta ahora hemos podido leer. Nuevamente, Giancarlo, infinitas gracias por esta oportunidad que tenemos. No me autorizaste a hablar del Karolinska Institute, pero igual vayan mis más sinceras felicitaciones. Este instituto, pues sabemos que es de tremendo peso académico a nivel mundial, ¿no? Y creo que es un gran logro en tu quehacer académico y científico que estás desarrollando con
tanta brillantez allá en Brasil. Así que nuevamente estas felicitaciones. Yo no las mencioné porque tú no me la habías autorizado, pero creo que ya de todos modos es oficial, ¿no? Y mencionaste un tema muy importante, que es el diagnóstico. Creo que eso es una lucha que constantemente estamos desarrollando aquí en nuestro país, ¿no? Esta unificación, estar siempre a la vanguardia de las investigaciones que a nivel internacional se den, ¿no? Y que tenemos que ponernos de acuerdo en eso, porque si no, realmente no estandarizamos nada, no nos basamos en una experiencia y no en una evidencia, ¿no? Y creo que allí está el punto de partida en generar ese camino académico, pues que tenemos que comenzar a buscar en base a una investigación, por supuesto, en el contexto de nuestro país, ¿no? Que a diferencia de donde tú estás, pues el desarrollo evolutivo en el quehacer científico es bastante distante, ¿no? Es otra realidad, en realidad, donde pues tenemos ahí ciertos aspectos que resaltar. Imagen institucional, me levanta la mano. ¿Hay alguna indicación, Aldo? Ah, ya, perdón. Excelente, muchas gracias. Voy a ver en este instante. A ver, Giancarlo, te hago un par de preguntas más. Sí, claro. Del otro Fernando Loaiza me dice, lugar de aplicación en casos de neuralgia del trigémino. Sí, el local de la aplicación para la neuralgia o para cualquier tipo de dolor neuropático es el local donde duele. O sea, bueno, para hacer el diagnóstico de la neuralgia del trigémino necesitamos reproducir el dolor del paciente, ¿no? Reproducir el dolor del paciente y seguir los criterios de diagnóstico. Y para eso yo necesito hacer el mapeamiento del dolor. Entonces yo necesito reproducir el dolor y identificar toda la región en la cual el dolor se difunde. Entonces yo voy a aplicar la toxina en toda esta región, ¿sí? No solo en la región de gatillo, sino en toda la región que mi paciente siente el dolor subcutáneamente. Perfecto. Y una última pregunta, el doctor Fernando Salazar menciona en qué otra área fuera del área orofacial se puede utilizar la toxina botulínica. La toxina botulínica bien, está siendo usada para controlar cialorreas, está siendo usada para controlar migrañas, está siendo usada para controlar depresión, y no solamente la depresión causada por dolor, sino realmente depresión psicológica, ¿no? Que es controlada con antidepresivos. La toxina está siendo usada para eso. La toxina está siendo usada para hiperhidrosis palmar, axilar y plantar, ¿no? Está siendo utilizada para incontinencia urinaria, en fin, está siendo utilizada para varias otras desórdenes y creo que la versatilidad de este fármaco hace que sea tan interesante estudiarlo, ¿sabes? Sí, definitivamente creo que tu apasionamiento por esta área ha sido cabalmente demostrada, Giancarlo. Si no te envío un mensaje para indicarte el tiempo, pues te nos ibas hasta la medianoche, entonces yo tenía que de alguna manera indicarte que ya estábamos sobre la hora porque lamentablemente los tiempos tenemos que cumplirlos, a pesar de ser un tema sumamente Sí, sí. interesante. Eh, em, Me dice aquí una última pregunta, ¿cómo es que se aplica el fármaco para el tratamiento de migrañas crónicas? Esta es Bueno, una última pregunta. eh, para las migrañas, la migraña es la única indicación terapéutica en la cual la toxina botulínica está inscrita en la bula de la toxina botulínica, ¿sí? En las indicaciones, ¿no? Que viene con el frasco. Existe un protocolo establecido ya. Se utilizan 195 unidades de toxina botulínica y son aplicadas en el músculo frontal, en los músculos corrugadores, en el músculo prócero, temporal, occipital, trapecio y romboide. Ok. Bueno, esa fue nuestra última pregunta, Giancarlo. Creo que tú estás 2 horas más en Brasil. Sí, aquí va a ser medianoche ya. Ok. Igual. Bueno, solamente quería comentar un aspecto más. Creo que lo compartimos contigo días antes de la charla. Esa investigación que publicaste sobre la toxina en los factores psicosociales que le mostraste al final, que me pareció súper interesante. Es un aspecto que en lo personal quisiera aquí desarrollar en nuestro país, espero muy pronto, ¿no? Y creo que allí lo que rescaté en la metodología, y creo que te la mencioné, fue en ese dolor refractario que tú también hiciste mención
en la metodología durante tu conferencia, que es donde realmente ahí está, creo que, el estudio en lo que tú has mostrado en tu conferencia. Eso es un dato importante que tiene relación cuando tú mencionas que hay que interpretar cabalmente lo que leemos y no solamente repetirlo, sino realmente interpretarlo y analizarlo antes de poder tomarlo como un conocimiento nuevo. Bueno, Giancarlo, yo sé que estás, bueno, no sé, quisiera mencionarlo, yo sé que estás nuevamente aquí en Perú por el mes de mayo, me comentaban por allí que estás en un evento de armonización orofacial aquí, así que yo de ahorita te comprometo para realmente te invito a darnos una vuelta por la Facultad de Odontología de la Universidad de San Marcos, ¿ya? Claro que sí. Así que ya te voy a capturar por ahí y por supuesto comprometerte, Giancarlo, para en una futura oportunidad puedes contar contigo y digamos, ir desarrollando la temática que faltó y ojalá se pueda implementar pues pronto el tema de la especialidad o algún estudio de especialidad al respecto aquí en nuestro país. Finalmente, no quisiera pasar por alto el agradecer de manera especial a la doctora Natalia Córdoba, quien fue copartícipe de que esta reunión pues se diera, ¿no? Así que muchas gracias a la doctora Natalia, que sé que está por allí. Y por último, Giancarlo, hacerte mención que por razones logísticas, sí creo que te mencioné por interno, que hay unos problemas que han surgido y que los certificados te los voy a hacer llegar oportunamente en estos días, el certificado de tu participación. Giancarlo, entonces muchas gracias a todos los participantes en esta reunión que nos han acompañado hasta ahora, 10 de la noche. Muchas gracias a todos por su participación, muchas gracias a todos por su interés, por compartir estos momentos académicos con nosotros en esta noche especial en Lima, Perú. Tú sabes, Giancarlo, por qué es especial en esta noche en nuestra patria, ¿no es cierto? Sin embargo, estamos aquí y creo que con mucha satisfacción hemos podido escucharte, hemos podido conocerte y disfrutar del tema que con tanta pasión has compartido con nosotros. Así que, Giancarlo, muchas gracias, un abrazo virtual, fraterno desde aquí y espero pronto nos podamos ver aquí en el país, ¿ya? Se siguen felicitando, así que, Giancarlo, muchas gracias en nombre de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pues muy agradecido con tu participación y esperamos verte pronto en una futura oportunidad. Muy buenas noches con todos. Yo soy quien les agradece por todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Les agradezco a todos los que han estado con nosotros el día de hoy. Como les digo, estoy a disposición para lo que ustedes piensen y para lo que necesiten y más si viene de Perú. Pues para Perú siempre voy a estar a disposición. Y entonces, buenas noches a todos y un gusto. Buenas noches, Giancarlo. Buenas noches con todos. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Muchas gracias, doctor Giancarlo. Estimados doctores, hemos concluido con nuestra conferencia de hoy de parte de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Les agradecemos a todos por su asistencia.